Yo diría que a todos los que tienen cierta capacidad de asumir riesgo piensen que estamos en un momento maravilloso de revolución tecnológica, y al que tiene mucha le diría que es un momento único. El ruido en redes, en medios, etcétera, sigue siendo el mismo. Te va a caer una burbuja encima, te va a caer una crisis encima, te vas a arruinar, no inviertas. Si te dicen que va a explotar una burbuja y que viene una crisis mañana, pues tú no inviertes. ¿Qué ocurre? Que mucha gente se pierde esas subidas. Tenemos que hablar, cómo no, del activo yo creo que ha sido estrella este año, que ha sido el oro. El oro ha subido, bueno, en el momento que estamos grabando este vídeo, más de un 60%, la plata incluso ha superado al oro, pero te tengo que preguntar cómo ves la situación del oro y la plata, qué ha pasado con el oro y la plata este año, con esta fiebre que ha habido, y cómo lo ves de cara al año que viene. Si crees que es buena idea invertir en oro y plata o si no ves así. Yo el día que vi las colas, Sí, eso. sobre todo en Asia, pero En también Asia, en el ¿no? Walmart para comprar Y en lingotes, Alemania era también, ¿no? Entonces dije, esto ya no me gusta. Eso es innegable, que llevamos 3 años muy alcistas, donde el S&P 500 ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 20%, cuando el histórico es del 10%. ¿Qué puede pasar de cara al siguiente año o próximamente para que haya una corrección también en el S&P 500? Pues mira, esto es como un coche básico o un coche con extras. Si tú me dices, tú puedes invertir todo tu dinero en el S&P 500 y no te va a ir mal, yo te diría, tenemos ahora mismo empresas que valen en libros 1 billón europeo, 1 trillón norteamericano, que incluye Nvidia, que incluye xAI, Databricks, Anthropic. Esto es la fiebre del oro, hay oro y muchos se van a forrar, pero entre medias va a haber problemas. ¿Crees que hay una burbuja en la IA o que no es así y que realmente todo está reflejado correctamente en los precios de los mercados? ¿Qué le va a pasar al Bitcoin? Pues la clave está en lo que ocurra con las ballenas. En cuando suelten la pieza los especuladores que se han agarrado a las compañías estas tenedoras de Bitcoin y habrá un día que vendan, que deshagan la posición corta. ¿En qué se fija un asesor financiero como tú para saber si el mercado está caro o está barato y si por lo tanto hay que bajar el riesgo de las carteras que gestionáis? Me pongo en tus zapatos y te digo, si yo fuera tú, con tu perfil, etcétera, compraría esto. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo el placer de estar aquí con Víctor Álvar González, que es asesor financiero independiente con más de 25 años de experiencia en la industria y fundador de Next Step Finance. El último podcast que grabamos con él fue todo un éxito, así que hoy repetimos, es un placer tenerte aquí, Víctor, y vamos a hablar pues, de lo que ha sido este 2025, vamos a repasar los activos estrella como S&P 500, oro, Bitcoin, y también vamos a ver cuáles son aquellas oportunidades de inversión de cara al año que viene, de cara a 2026. Así que no os perdáis este podcast porque viene cargado de valor. Víctor, bienvenido al podcast, cuando quieras arrancamos. Bien hallado, muchas gracias. Pues me gustaría empezar repasando lo que ha sido este año 2025 por lo que respecta a los mercados y quería preguntarte cómo has visto tú el mercado este año y sobre todo qué lecciones podemos extraer de lo que ha sido este 2025. Bueno, el mercado lo he visto muy bien porque estamos ante una evolución que ya veremos cómo acaba el año, pero en principio va a acabar con rentabilidades muy buenas en los activos principales, no en este caso el Bitcoin, pero si hablamos de los más importantes, las bolsas mundiales, etcétera, pues ha sido un año muy bueno, con lo cual lo veo muy bien para, cuidado, quien lo haya aprovechado, porque lo que también veo es que otro año hay que aprender a no dejarse llevar por el ruido, porque claro, el ruido en redes, en medios, etcétera, sigue siendo el mismo. Te va a caer una burbuja encima, te va a caer una crisis encima, te vas a arruinar, no inviertas, o no es que a lo mejor no inviertas, pero si te dicen que va a explotar una burbuja y que viene una crisis mañana, pues tú no inviertes. ¿Qué ocurre? Que mucha gente se pierde esas subidas. Es decir, por supuesto que habrá una crisis, por supuesto que se generará una burbuja y explotará, porque eso es inherente al mercado, a las bolsas, al sistema económico, la economía es cíclica. Pero de ahí a que sea todos los años o todas las semanas, entonces claro, otro año lo que estamos viendo es que mucha gente se ha perdido un año magnífico, que era un año de apretar el acelerador, incluso con una oportunidad muy buena en medio, que fue cuando Trump vino con lo de los aranceles, generó una gran oportunidad de compra. Podía haber salido mal, pero en el momento que empiezas a ver que lo que quieres es negociar, claro, tampoco era tan difícil ver que lo que quería era negociar, que yo quiero un 30%, pero lo que está buscando es un 10 o un 12, que es mucho dinero. Entonces, a partir de ese momento incluso se genera una oportunidad muy buena de compra. O sea que es un año muy completo, pues un año alcista en el que entre medias, quien tuviera liquidez para entrar,
que lógicamente hay que hacer de vez en cuando liquidez, porque hay que aprovechar las caídas, pues quien tuviera liquidez pudo aprovecharlo, quien estuviera fuera pudo entrar, pero como digo, la primera cosa que hemos, digamos, no aprendido porque ya la sabemos, pero insistir. Claro que habrá crisis, claro que hay que a veces ser prudente en los mercados, como llevar un coche, no todo el rato vas con el pie del acelerador en las tablas, pero y hay que a veces que hay que frenar, pero eso no significa que todo el tiempo haya que ir frenando, hay que cambiar, no hay que ir todo el rato en segunda. Entonces, esto sería una de las cosas que nos ha recordado este año, ¿no? La segunda, lo que he dicho, nos ha recordado que en los mercados pasan cosas y que quien tiene liquidez puede aprovecharlo. Esto al Warren Buffett, es decir, ahora tiene muchísima, no porque vea todo fatal, sino porque se ha retirado y le quiere dejar al que venga margen para decidir dónde invierte. Que la gente dice, no, es que tiene mucha liquidez porque ve el fin del mundo que llega. No, es que se ha retirado y ha tenido el detalle de dejarle en una posición cómoda a quien entra. Es por lo menos mi opinión, ¿no? Entonces, tienes que aprender que en los mercados tener cierta liquidez, 10, 15, 20%, salvo momentos muy, muy claros, que también los ha habido este año, era bueno tenerlo. Y si los aranceles ya los anunció Trump en su campaña electoral. Es decir, que lo que sorprendió fue la magnitud, pero no que lo hiciera, con lo cual esperar que habría fricciones con China, sobre todo, etcétera, incluso la Unión Europea. ¿Qué pasa? Segunda lección, los mercados corrigen. Los mercados corrigen y al que le pilla con liquidez, pues compra con un descuento a lo mejor del 20%, que no está mal, es como poder ir a la rebaja, ¿no? Con lo cual eso también es otra lección importante. Otra lección, lo que insistimos mucho, el SP500 no es el único índice del mundo. Es decir, que el SP500 tiene que estar en cartera. Por supuesto que sí, cuando tú ves, cuidado, tiene que estar en cartera si es un año alcista. Si claramente ves un año bajista, pues está la inflación pasando del 1 al 10, pues no tiene por qué estar ni el SP ni ningún otro, pero cuando hay algo así de evidente. Pero el SP500 tiene que estar en cartera, pero todos los años es superado por otros índices. Lo mismo te digo el MSCI World. Es decir, que el grueso de la cartera es lógico que esté planteado en base al SP500 o el MSCI World. Pero cuidado, es que todos los años es superado. El SP500 en los últimos 25 años ha sido superado, yo creo que todos por el Nasdaq, incluso en lo que llevamos de año. De hecho ha estado, que sea el mejor durante varios años seguidos, habrá sido 2 o a lo sumo 3. Y en esos 25 años yo creo que no ha llegado a 5 en los que haya sido el índice más rentable. De hecho, en ninguno si consideramos el Nasdaq. Ya si quitamos al Nasdaq, es un poco jugar con ventaja en plena revolución tecnológica, total. Pero bueno, es el Nasdaq, no es el SP500, otros años ha sido superado por los emergentes, ha sido superado por el oro, pero no este año, otros años ha sido superado por el oro, ha sido superado por China, por ejemplo este año, es decir que este año ha habido un momento en que Europa ahora van muy empatados, pero que Europa lo ha hecho mejor, el IBEX lo ha hecho mejor que el SP500 o que el MSCI World. En definitiva, el año nos dice también, nos manda ese mensaje de que está bien tomarse un chuletón, pero con sal y unas patatitas a lo pobre está mejor. Es decir, que al MSCI World se le pueden añadir cosas que mejoren la rentabilidad y que las hay todos los años, ¿no? Yo creo que serían las 3 cosas más importantes. Bueno, muy importante también lo del Bitcoin. Yo no tengo, creo que ya lo hablamos la otra vez, yo soy boomer, pero no tengo nada contra el Bitcoin. Para mí es un activo más, llámeslo como quieras. Y nosotros, yo sí, la verdad es que justo cuando inauguré mi propio canal de YouTube, donde hablo yo ahí, cuento mi historia, creo que al tercer vídeo hice un vídeo diciendo, a ver, esto se le ha puesto una cara de burbuja, la gente solo hablaba de la burbuja de la IA, pero nadie veía como esos anuncios de niñas bailando con eso de Binance y de compañía, era todo como muy, muy de burbuja, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, como y todo el mundo sabía que Bitcoin iba a llegar a 200.000. Cuando todo el mundo dice lo mismo, cuando la publicidad es tan, ¿cómo diría yo?, un poco fuera de lo que son los mercados financieros, que tienen sus reglas, su funcionamiento, cuando todo el mundo está invertido, las probabilidades de que pase algo, y decir esto era anatema. Y yo insistía que no tengo nada contra el Bitcoin, que a mí el Bitcoin es una idea que me encanta, todavía más incluso las stablecoins, que todo eso está muy bien, pero que suben y bajan, que el mercado es el mercado, que yo seré boomer, pero en un momento que un activo además se institucionaliza, como es el caso del Bitcoin, entra en las reglas del mercado en general
la gente se puede poner corta. El vídeo, de hecho, yo hablaba de las ballenas del Bitcoin, cómo eran vulnerables a ataques especulativos. No me voy a enrollar, pero hemos aprendido que hasta el Bitcoin baja, y puede bajar mucho. Incluso el oro tuvo una subida en vertical y luego se metió un tangartazo de casi un 10%, para un valor seguro, cuando todo el mundo decía que es imposible. Esto ya de aquí al... Entonces, nos ha enseñado también que esas expresiones altisonantes, de esto no baja nunca, como el ladrillo no baja nunca, los bienes tangibles nunca bajan, el Bitcoin da igual que baje, porque luego seguro que subirá, sí, pero si has perdido un 30% o un 70% en 2022, y eso también duele, y ha habido gente que malvende, etcétera. Eso yo creo que también lo hemos aprendido. En fin, hay más cosas, pero yo creo que son las más importantes. Vale, perfecto. Bueno, hemos mencionado muchísimos activos y buenos consejos también o lecciones que hemos aprendido este año. Luego repasaremos más a fondo estos activos, cómo los ves tú de cara al año que viene y si son o no oportunidades de inversión actualmente. Pero antes de eso te tengo que preguntar lo siguiente, y es, para alguien que quiera empezar a invertir de cara al año que viene, o los inversores que ya están en el mercado, ¿qué deben tener en cuenta esas personas si quieren invertir en 2026? ¿Qué deben saber sí o sí? Bueno, primero están los consejos propios de cada inversor, es decir, perfil de inversión. Todo esto suena a burocracia, pero no lo es. Tienes que saber cuál es tu capacidad de riesgo. Hay gente que está hecha para tomar riesgos. Yo soy muy capaz de tomar riesgos financieros porque llevo haciéndolo toda mi vida, pero jamás me tiraría de puenting. O sea, decir, claro, que hay cosas con las que uno no está preparado. Entonces, cuando alguien dice, no, pero es que lo ideal es tener todo en renta variable, sí, pero hay alguien que si tiene todo en renta variable, un día cae el SP500 o lo que sea, un 30% y lo malvende todo, sale corriendo, no todo el mundo está preparado para esto. Y la voluntad y capacidad, que hay gente que a lo mejor quiere asumir mucho riesgo, pero no tiene esa capacidad de asumir el riesgo por su situación económica, porque tiene una familia que sustentar o porque no tiene los conocimientos de experiencia como hemos comentado antes. Exactamente, o sea que el perfil de inversión es doble. Uno, psicológico. ¿Hasta dónde puedes llegar? Con un buen asesor puedes a lo mejor apretar un poco, porque sabes dónde te mueves, te explica las cosas, sabes lo que estás haciendo, eso es muy importante, ayuda mucho. Yo siempre digo que un asesor financiero es un poco como un entrenador personal. O sea, ya no es cuestión de hacer por supuesto, de generar rentabilidad, etcétera. Tiene que ser alguien que te ayude a hacerlo, porque si yo solo, sé que eres deportista, seguro que esto lo entiendes muy bien, si yo solo me voy a un gimnasio, entro por la puerta y empiezo a coger las pesas, lo más probable es que me lesione, porque no sepa ni calentar bien, ni estirar, ni tal, ni cual. Esto es lo mismo, o sea, cualquiera puede invertir y llegar a tomar riesgos incluso que ni se ha imaginado que puede tomar. Yo nunca imaginé que podría llegar a hacer ciertas cosas o levantar ciertas pesas o esquiar o incluso jugar al tenis. Fue porque aprendí y porque fui bien acompañado, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. Por lo tanto, lo primero para mí, conocerse, hay que saber a qué está uno preparado y desde el punto de vista del asesoramiento financiero yo diría que la verdad, tener un buen asesor ayuda mucho. Ya sé que hay la tentación de hacerlo uno solo, etcétera, pero tener al lado un entrenador personal que te diga, vete a este ritmo, ahora puedes hacer esto, aprovecha esta caída porque te digo yo que esto ya es ya un buen descuento. No te preocupes por esto. Yo creo que esto es muy, muy importante porque es muy fácil decir, no, a la larga todo sube, sí, pero cuando vienen mal dadas es bueno tener al lado al primo de Zumosol. Y por lo que respecta a Víctor, aparte de conocerse uno mismo, el perfil de inversor y también tener ese apoyo que es muy útil en muchísimos casos de asesor financiero, por lo que respecta más a mercados, ¿qué tiene que tener la gente presente de cara a este 2026, por así decirlo? ¿Qué deberían saber? Pues fíjate, coincide que estoy preparando la conferencia de estrategia para clientes y al hacerla nunca lo había visto así. Es como cuando alguien pinta algo. Tienes un un lienzo en blanco y empiezas, pues yo qué sé, una hoja, lo que sea, algo, lo que vayas a pintar, lo que estés viendo, lo que sea. La estrategia de inversión hay que hacerla un poco con un lienzo en blanco en el cual tú dices qué es lo que va a ser más importante en la mente de los inversores ese año. Por lo menos lo que vemos ahora, porque luego las cosas pueden cambiar. Sí. Pero ¿qué es lo que puede estar dando vueltas en la mente de los inversores? ¿Qué les va a influir más? Como decía Keynes, muchas veces los mercados son cuestión de modas. Hombre, es Keynes, quiere decir que no se refería a modas sin base, pero a un tema. Yo diría que es un tema de especial peso. En el 2023 fue la inteligencia artificial, probablemente en 2024, dada la importancia. 2022 fue la inflación como consecuencia
de las sanciones a Rusia, que cortaron el flujo de materias primas, todo lo que pasó, etcétera. En fin, cada año hay un tema o cada 2 años. Y este para mí, no como 2022, pero también va a ser la inflación. Es decir, aquí yo creo que tú y yo sabemos, y cualquiera que está en el mercado, sabe que los beneficios empresariales están siendo muy buenos. Sobre todo hablamos de Estados Unidos, que es el que dirige un poco el cotarro. Estamos con beneficios empresariales muy por encima de la media, pero ya lo sabemos. Tú seguro que lo sabes, yo te aseguro que también casi toda la gente que está en el mercado sabe que otro de los motivos por los que no hay una burbuja, eso no lo sabe mucha gente que dice que hay una burbuja, pero estamos teniendo ahora te pregunto por la burbuja. crecimientos de beneficios del 14%, cuando la media puede ser 6-7%. Esto es lo que estamos teniendo ahora. Pero claro, aunque es maravilloso y es lo que ha estado haciendo subir el mercado en 2025, uno de los motivos fundamentales, por no decir el fundamental, lo que, aparte, bueno, todo el proceso de acuerdos comerciales que según se iban cerrando, y creo que lo hablamos cuando nos vimos, iba a ser como fichas del dominó que iban cayendo, pero luego la parte de los acuerdos, la parte de la, digamos, de los beneficios empresariales fue casi el tema. Eran aranceles o acuerdos comerciales y beneficios empresariales. Pero claro, ahora ya sabemos que hay acuerdos comerciales, alguna cosa puede estropearse, pero están ahí. Sabemos que las empresas norteamericanas ganan una pasta, pero eso ya está. Y lo que todos sabemos está en los precios. Lo que no sabemos ninguno es exactamente qué va a pasar con la inflación. La inflación ahora está pegajosa, pero ¿quién te dice que no se empieza a notar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, la clave es que genera productividad. Y tú ya lo estás viviendo y yo lo estoy viviendo, los que estamos en los negocios. O sea, inmediatamente empiezan a haber tareas que ya puedes hacer de forma mucho más barata. En fin, cada persona acompañada de un agente de inteligencia artificial o de 7 se convierte en alguien muchísimo más productivo. Se empezará a notar, por ejemplo, que como está aumentando algo, aunque sea muy poquito, el paro en Estados Unidos, habrá moderación salarial y por lo tanto disminuirá la inflación salarial, que es importantísima. La gente está ganando mucho dinero porque puede negociar con las empresas porque están en posición de fuerza, consiguen incrementos salariales, ponte del 10%, la inflación se va al 8%. Pero si los incrementos salariales son menores porque ha subido el paro, lógicamente las empresas tampoco pueden subir mucho los precios a los consumidores, etcétera. Entonces, realmente, hombre, podemos analizarlo y nosotros precisamente eso es la estrategia, hacer un cálculo de probabilidades, ver qué pesa más. Y lo que habrá que tener en mente es vamos a tener que tomar una decisión. Y es que pensamos que tenemos un año en que la inflación en América va a ir poco a poco hacia arriba, o vamos a tener un año en que la inflación americana se va a quedar donde está, o puede incluso bajar un poco. Y hay que ver esos factores. Por lo tanto, si me dices qué tienes que tener en la cabeza, te diría ser un buen predictor de la inflación. Y que no me digan lo de la bola de cristal. O sea, vamos a ver, la inflación es un dato basado en unos factores. Esto es mucho más... Esto sí que es científico, es decir, si tú ves que baja la gasolina, aumenta el paro, aumenta la productividad por la inteligencia artificial, China exporta desinflación porque todo ahí les es cada día más barato, la energía les sale gratis, no sé qué, de Rusia, pues lógicamente hay muchas probabilidades de que baje la inflación y viceversa. Claro, que es una lucha de fuerzas y hay que ver qué pesa más en esa lucha. Claro, no es la bola de cristal, a mí me ponen los nervios cuando dicen eso, es que no tengo la bola de cristal, pues entonces ¿por qué te pago? No te pago porque tengas la bola de cristal. Digo, lo que yo diría si yo fuera a mi asesor, le diría, te pago porque hagas un buen cálculo de probabilidades, que digas qué tiene las probabilidades de ocurrir y en función de eso ir posicionándote. Entonces ir viendo cómo, y esto es lo que va a haber que fijarse mucho y saber hacer muy bien, valorar. Y no es fácil porque entran unos factores que no hemos visto nunca, en concreto uno que es la IA. Totalmente. ¿Cómo va a afectar? Porque ya se está viendo en el empleo. O sea, ya se está notando, desgraciadamente, aunque luego eso cambiará. Pero inicialmente como con los ordenadores. Esto es lo bueno de ser boomer, que ya has visto algo parecido. Al principio los ordenadores quitaron mucho trabajo a secretarias y a mucha gente, pero luego esto la gente cualificada. Exacto, y ahora se lo están quitando desgraciadamente a jóvenes que salen de la carrera porque vienen más o menos con un libro que ya se ha aprendido la IA. Entonces no les necesitan a ellos, salvo que salga uno especialmente espabilado como comercial o lo que sea. Bueno, eso está ocurriendo y por lo tanto habrá que ver cómo evoluciona. Muy interesante que menciones el tema de la inflación, porque todo el mundo está hablando sobre todo de la burbuja de la IA en redes y en medios, así que tengo que preguntarte esto también específicamente. Y es que bueno, hemos visto como sobre todo anuncios por parte de inversores famosos como Michael Burry han hecho mella, la gente les está dando mucho bombo.
y él al final lo que justifica es como que hay una burbuja en la inteligencia artificial porque las empresas se están como llegando a acuerdos entre ellas y que están generando beneficios artificiales y en definitiva que esas valoraciones no están para nada justificadas. Entonces, tú en ese sentido, ¿cómo lo ves? No sé si has profundizado en ese tema. ¿Crees que hay una burbuja en la IA o que no es así y que realmente todo está reflejado correctamente en los precios de los mercados? Bueno, primero hay que aclarar que Burry se ha ido porque se estaba equivocando. Se ha cerrado el fondo porque yo le tengo mucho respeto a este señor, es un profesional. Y además es un profesional. Yo tengo mucho respeto a la gente que hace su trabajo, aunque a veces se equivoque. A mí, el que llega y que nunca le pregunta qué hay que hacer en el mercado, no, hay que ser cautos y diversificar. Oye, pero eso vale igual para un roto que para un descosido, pero dime, ¿hacia dónde va el mercado? Tienes que aportar algo, ¿no? Entonces, Burry, en esta ocasión, yo creo que no entendió la potencia del cambio tecnológico que venía. Entonces, ha tenido que cerrar su fondo, pues porque se le iba el dinero, porque iba contra el mercado, apostó contra el S&P, apostó contra el tema de, ¿cómo se llama esta empresa tan conocida que hace los temas de las cámaras de reconocimiento facial? Era contra Palantir. Sí, Palantir. Entonces, apostó contra Palantir. ¿Nvidia también? Me suena, ¿no? Creo que sí, también contra Nvidia, exacto. Y yo creo que simplemente se ha adelantado. Y ahora te explico por qué. Pero vaya por delante que, primero, que no es que se retire porque no, digamos, que realmente es una apreciación de no estoy consiguiendo entender el mercado. O sea, no es que haya tenido razón, es más bien que se ha equivocado, a día de hoy, ¿eh? Eso punto uno. Punto dos, lo de la burbuja, a ver, es muy fácil hablar de la burbuja, de nuevo estamos sin meter datos, sin hablar de datos. Las burbujas se crean cuando suben las cotizaciones en vertical y los beneficios se mueven en horizontal, o incluso bajan. Entonces tú coges en marzo de 2000 y en meses anteriores, las cotizaciones iban así, los beneficios empresariales casi no subían. Ahora no es el caso, o sea, ahora sí hay un cierto gap, que es bastante normal, pero para que te hagas una idea, Nvidia tiene un PER de 30, pero tú piensas que Microsoft en la época de la burbuja tenía un PER de 70. PER, para quien no lo sabe, yo sé que tú lo sabes, pero para la gente que no está en los mercados, es una valoración, por no liarnos de cómo se hace, una valoración como cualquier otro precio, a más alto peor. O sea, un PER histórico, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, pues el 20 y pico, pero eso es para todo, eso incluye las utilities, o sea, todo. Sí. Bueno, pues entonces en una compañía que se dedica a la tecnología, por ejemplo, tener un PER de 30 es un PER alto, pero no es una locura, porque insisto, en marzo del año 2000, el de Microsoft era de 70, el de Oracle era de 90, no sé si era Cisco, era de lo mismo. Había varios PERs superiores a 100. Por lo tanto, hablar de la burbuja en estas empresas que ganan tanto dinero, tenemos que ver todavía ese movimiento en el cual los beneficios, las cotizaciones suben en vertical, pero los beneficios pierden fuerza. Y yo creo que eso todavía no lo estamos viendo. No es que lo crea, es que es un dato. Por lo tanto, no tenemos esa situación. Donde sí la tenemos, y esto nos lleva a una cuestión importantísima de cara a esta historia de la burbuja, y es que las burbujas vienen por donde no se las espera. Donde sí tienes PER, no es que tengas, es que es la norma, PER de más de 100 y de 200, y yo creo que incluso más, es en el mercado privado. Es decir, lo tienes en OpenAI. Las empresas que no generan beneficios. Claro, ¿te y es lógico. No es las Big Tech de... Exactamente. Las que están las generando Big Tech miles de están millones. caras, pero ganan muchísimo dinero. Son las que más ganan. Que es la diferencia un poco que hay con la burbuja de los 2000, ¿no? Que claro, no entonces, si tú comparas las Big Tech de ahora, las 7 magníficas de ahora, o los 10, yo he hecho una comparación entre los 10 más importantes valores de ahora, las más importantes, la mediana, el PER, la mediana del PER, actualmente es del 30 aproximadamente. Entonces era de 41, que eso no es una diferencia pequeña. Entonces había muchas empresas con PER cerca de 100, ahora la única empresa que tiene un PER de más de 100 es Tesla, y no sé si hay otra, pero la mayoría, las más puede ser 30, 40, algo así. Es decir que en las empresas cotizadas yo no creo que haya una burbuja. Ahora hablaremos, si quieres, de eso cuando hablemos, seguramente hablaremos del Nasdaq, hay otra cosa. Pero donde podría haber un problema serio y generar una especie de pequeño terremoto que contagie al resto del mercado es en el mercado privado. ¿Qué ha pasado?
Estamos ante una revolución tecnológica maravillosa y cuando esto ocurre, como pasó con Internet, se crean empresas que tienen un plan de negocio. Pero lo que puede pasar, y es el problema, es que ese plan de negocio, no sé si tú has hecho muchos, pero muchas veces los planes de negocio no se cumplen así. Intento hacer pocos. Es mejor, ¿no? Pero sí. cuando los haces, a mí me ha pasado, yo todos los que he hecho me han salido bien, bueno, he hecho básicamente 2 empresas, 2 planes de negocio, pero siempre con retraso. O sea, reconozco que se ha cumplido, pero a lo mejor 1 año o 2 más tarde de lo esperado. Claro, yo nunca he hecho un plan de negocio debiendo dinero. Pero cuando tú estás haciéndolo con unos accionistas que están poniendo dinero pero que tienen que seguir poniéndolo, cuando además hay créditos que hay que pagar, en ese proceso tenemos ahora mismo empresas que valen en libros 1 billón europeo, 1 trillón norteamericano, que incluye a Nvidia, que incluye a xAI, que incluye a Databricks, Anthropic. Todas estas empresas no se habla de ellas porque no están cotizando, pero mucho de todo, tú dices, ¿cómo se ha financiado eso? Es muchísimo dinero y el que tiene que entrar. Pues habrás visto que ahora se ha popularizado el que todo el mundo puede invertir en private equity y en private credit. Pero eso sí, si inviertes ahí tienes que dejar el dinero 7 años. Bueno, pues eso es lo que está ayudando a financiar todo eso. Lo cual está bien, es decir, que de esas empresas, no digo probablemente, la mayoría serán empresones dentro de 5 años, probablemente OpenAI, pero entre medias va a haber problemas, porque no todas lo van a conseguir. Esto es la fiebre del oro, hay oro y muchos se van a forrar, pero entre medias alguna les saldrá un competidor. Por ejemplo, un aviso fue lo que le pasó a OpenAI con aquella empresa china, que al final no ha pasado nada, pero puede llegar otro más listo. De hecho, ya está pasando. No OpenAI, pero Nvidia, por ejemplo, está viendo cómo compite con ella Google, que no es cualquier competidor. Entonces me dices, la burbuja, por resumir, no la veo de momento en las empresas cotizadas y mucho menos en las no tecnológicas, que tienen valoraciones bastante razonables, banca, de industria, etcétera. La veo un riesgo de que explote algo, haya un accidente, sería la mejor forma de definirlo, que haya un accidente en las empresas de inteligencia, en las grandes empresas de inteligencia artificial que no cotizan en bolsa y que están financiadas por capital privado y crédito privado, y que eso se contagie a las otras, porque como bien dice Burry, muchas empresas que están cotizando sí tienen participaciones en esas empresas. Entonces, eso puede generar un impacto. Entonces me dirás, sí, pero entonces sí puede explotar la burbuja en las tecnológicas. Digo, sí, pero conviene saber por dónde. Es decir, que miremos a dónde puede estar el problema. No estemos obsesionados con la burbuja en Google o en Meta o en Apple o yo qué sé, cuando donde hay que vigilar es al mercado privado, a las que cotizan en el mercado privado. Ahí es donde yo sí creo que puede haber un problema de valoración, de burbuja de valoración. Creo que queda bastante claro el tema de la burbuja. Lo que yo sí que creo es eso, que estamos ante valoraciones que son exigentes. O sea, el mercado, yo creo que casi todos exigentes está bien definido. Que no podemos decir que está barato, pero quizá tampoco estamos en burbuja como muchos alertan. Y eso, que quizá hay que ser cauteloso y venir por donde puede. Eso que tú dices de exigente es un matiz muy importante. Y perdona que te interrumpa. Sí. Porque exigente significa que lo que sí podemos tener y probablemente tengamos en algún tipo de corrección. Tanto en el propio índice, en el caso de la tecnológica, el Nasdaq, como en valores particulares. Fíjate lo que ha pasado. Alphabet, Google, está disparado, pero la posibilidad de que no necesite Nvidia está pesando sobre Nvidia. Luego el mercado está mirando mal la estrategia de Meta, pero en cambio está mirando bien la de otro. El mercado está mirando mal a Oracle, porque dice que se endeuda demasiado por lo que sea. Entonces, lo que sí vamos a ver en el Nasdaq, ya por ejemplo, si me preguntas por un índice, es que va a empezar a haber una cierta disparidad en la apreciación de los inversores de las empresas. Eso puede generar que haya determinadas partes del Nasdaq que sí sufran, o incluso fíjate, hemos dicho que yo creo que en los últimos 25 años el mejor siempre ha sido el Nasdaq, quitando los años de crisis. Pues probablemente este no. Pero no porque haya una ruptura o una burbuja, sino porque haya valores que sean un lastre y pesen mucho. Claro. Y eso afectará también al S&P 500. Con lo cual, perdona que interrumpa, pero eso de la exigencia puede hacer que pese sobre el Nasdaq. Eso es.
Y hablando del SP500 que has mencionado ahora, lo que sí también es cierto y es un dato es que venimos de 3 años muy alcistas, donde el SP500 ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 20%, cuando el histórico es del 10%. Es decir, que eso es innegable, que llevamos 3 años muy alcistas. Y entonces, en ese sentido, quiero preguntarte si eso te preocupa y qué puede pasar de cara al siguiente año o próximamente para que haya una corrección también en el SP500. El SP500 ha hecho eso porque, como te comenté antes, hemos pasado de tener beneficios empresariales creciendo a la media es 6-7%, no es mucho más, la media histórica del Dow Jones, de las empresas norteamericanas, a que estén creciendo al 12, 13, 14%. Entonces tiene toda su lógica que la subida de las acciones, del precio de las acciones, sea proporcional al crecimiento de esos beneficios. ¿Puede eso frenarse? Pues como esos beneficios no sigan creciendo a ese ritmo, sí podríamos tener o corrección o freno. No tanto que explote una burbuja, me existe una burbuja, tiene que haber un subidón como en vertical y verse cosas que si quieres luego comentamos que todavía no veo yo ahí, aparte de las valoraciones. No solo las valoraciones, es cuando llegas a un bautizo y la gente te pregunta: ¿qué te parece si invierto en Nvidia? Sí, aquí en España, en un sitio normal y alguien que jamás te ha hablado de tu trabajo, pero sabe a lo que te dedicas, te pregunta: ¿debo de invertir en Nvidia? A mí me pasa eso con el Bitcoin. Entonces, pero no está en la otra, en la anterior caída, ¿no? Y entonces ya eso es como cuidado, ¿no? Cuidado porque cuando ya todo el mundo está invirtiendo. Entonces, en el caso del SP500 no me preocupa en la medida que se mantenga el crecimiento de los beneficios, y yo a la economía americana la veo bien. Es decir, que ahora viene un proceso de desregulación. Aquí en Europa nos quejamos mucho de las regulaciones, con razón, es un horror trabajar. Bueno, algunos nos quejamos, los que tienen oligopolios y les benefician. No, claro, pero la mayoría nos quejamos. Pero precisamente en Estados Unidos van a un proceso, que estando menos regulados, van ahora a un proceso de menos regulación, incluidos bancos, empresas en general, etc. Bajada de impuestos, ya veremos si pueden hacerlo, pero están en ello. Entonces Estados Unidos, y encima toda la inteligencia artificial, todo este proceso, que al final, cuidado, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos mucho de las tecnológicas, pero en el fondo, a la larga, probablemente quien más se beneficie de la inteligencia artificial es el usuario, no los fabricantes, sino el usuario que tiene una empresa. Esto ya ocurre, hay gente que tiene empresas industriales que ha pasado de tener a 50 personas a tener a 10. Claro. Como los robots en las fábricas. Y cuidado que ya estamos, Tesla está valorado tan alto no porque la gente sea tonta, sino porque podría ser la primera empresa en producir de forma masiva y a escala robots, bien vehículos autónomos, bien robots, ya le han puesto precios, o sea que tener un robot en casa, pero no un robot como la Rumba, sino como esto que cocina, como es la Thermomix. La Thermomix. No, un robot de que de verdad le dices cocina y cocina, limpia y limpia, no sé, arregla, yo qué sé, ¿no? Organiza arréglame el ordenador y te lo arregla. Ese tipo de robot ya está ahí y va a costar pues como un utilitario, 20.000 euros, 30.000 euros, un poco más que un utilitario, pero más o menos eso. Entonces, claro, todo eso no debemos de olvidarlo. O sea, a veces nos parece que todo ha subido mucho, pero también hay que pensar en qué contexto estamos. Estamos en una revolución tecnológica e industrial que para mí es superior casi a cualquiera. Hemos creado una inteligencia artificial. Hay gente que dice por ahí que da miedo para ver cómo nos adaptamos, pero Elon Musk dice, y yo creo que sabe de esto, que probablemente 70-80% de los empleos podrían ser eliminados en 10 años. No creo que los políticos que hagan su papel y controlen cómo se produce eso, pero eso a nivel de la productividad empresarial es una barbaridad. Con lo cual, y por ir a tu pregunta y acabar, mientras los beneficios empresariales de las empresas del SP500 sigan creciendo al doble del ritmo habitual, no veo un gran problema a que siga subiendo el SP500. Lo que sí veo, insisto, es la posibilidad de que haya una cierta corrección para equilibrar un poco las cosas, como en los barcos cuando se baldea para limpiar la cubierta. Entonces ya tuvimos eso gracias a Trump, lo hemos tenido en el 25. Algo, no de ese nivel, pero algún baldeo no me extrañaría que se produjera para limpiar un poco la cubierta del SP500. Y para aterrizar un poco este tema, a nivel de indicadores, ¿en qué se fija un asesor financiero como tú para saber si el mercado está caro o está barato y si por lo tanto hay que bajar el riesgo de las carteras que gestionáis?
al nivel de si hay una burbuja o simplemente si está caro o barato. Si está caro o barato. Por la burbuja ya hemos dicho Eso que es no casi está más fácil. difícil a veces que la burbuja, ¿eh? Luego, si quieres, hablamos de los indicadores de la burbuja, son más fáciles. Sí. A lo mejor es por haberlas vivido, pero hay unos parámetros muy claros. Vale, si quieres resumir un poco ambos conceptos. Bueno, caro o barato es más complicado, porque a veces tú tienes... Puedes afinar más, ¿no? Claro, porque a ver, dices, ¿está caro o está barato una empresa que está creciendo, que de repente está creciendo como está creciendo Nvidia? Pues a lo mejor está cara el día que le surja una competencia, lo que hablábamos antes. El día que de repente diga Google, pues ya no te necesito, ya los hago yo, esos chips tan avanzados, y además los vendo. Entonces ya deja de estar, está muy cara. Pero mientras es monopolística, Claro. no está cara. Entonces ahí es muy... El concepto de caro y barato funciona en los extremos. Funciona en peres surrealistas y funciona en valoraciones surrealistamente baratas, como en el año 2009 y en la crisis financiera, Sí. que las cosas se cayeron tanto que eran peres de 10 y cosas así, de empresas buenas, ¿no? O 20, no sé, 16. Bueno, con la pandemia también hubo... En la pandemia también. En la pandemia vimos valoraciones, por eso duró tan poco. Sí, fue la recuperación en Entró V. la pandemia, la caída, porque se alcanzaron valoraciones. Esos extremos son Sí. claros de vender o comprar. Sí, sí. Es más, aunque parezca irónico, es más fácil los de la burbuja, porque se basan en tres cuestiones. En lo que nosotros llamamos, bueno, no lo he inventado yo, en algún sitio lo vi, lo aclaro. Las tres L's en inglés: liquidity, leverage and lunacy. Liquidity se refiere a que no haya liquidez en el mercado, que todo el mundo está invertido, que no está entrando dinero al sistema, por ejemplo, porque suben los tipos de interés, o porque la Fed empieza a retirar dinero del mercado, en fin, que baje la liquidez. Para ponerte un ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, si normalmente hay 3 billones, 4 billones de dólares en fondos monetarios, ahora mismo, como los tipos todavía son altos, creo que hay como 7. O sea, hay mucha liquidez todavía. Liquidity. El otro sería leverage, es el más importante. Ese es el que yo veo en la parte privada. En El apalancamiento. Sí, por cierto, perdón. El leverage es endeudamiento, apalancamiento. Apalancamiento técnicamente, endeudamiento para el que no esté muy puesto en los mercados. Entonces es ese momento en que la gente se endeuda como loca, como por ejemplo con las subprime. Es decir, que tú pedías un crédito en España en aquella época y te daban más de lo que valía la casa, pero mucho más. Para el coche también y la reforma. Exacto, y se llamaban créditos Cayenne, porque te podías comprar un coche con aquello, ¿no? Y entonces, pues eso lo que llamaríamos leverage a nivel de eso, pero también puede valer que alguien que jamás ha invertido esté invirtiendo en un fondo de private equity o de private credit. Eso genera una relajación. El que va a prestar ese dinero, por ejemplo, en private credit, genera una relajación porque no está controlado ni siquiera por los bancos centrales, son fondos. Entonces se empieza los estándares de crédito empiezan a bajar mucho. Ese sería el punto leverage. Eso pasó ahí. Bueno, no me quiero enrollar. Si quieres, luego nos da tiempo, lo vemos ejemplos, pero lo ves en todas las burbujas y en todas en todas. Y finalmente lunacy, que sería locura. Lunatic, lunacy, lunático. Pero para entendernos en español sería locura. Y es ver esas locuras, ¿no? Esas locuras de valoración, por supuesto, pero también locuras de lo que hace la gente. Por ejemplo, cuando la burbuja inmobiliaria aquí en España, yo no diré que exactamente la vi plenamente venir, pero sí recuerdo haber escrito un artículo, además en La Vanguardia, precisamente, haber escrito un artículo en el cual decía algo así como que España es un hedge fund inmobiliario. ¿Por qué? Porque, de hecho, a mí me pasó, por contarte una anécdota de estas de abuelos, que son buenas también para entretener al personal. Estaba yo en mi casa y me vino mi exmujer y me dijo, me ha dicho una vecina, seríamos unos chalés, la del chalet de al lado, me ha dicho una vecina que entre todos, ¿por qué no compramos, no sé, 10, 12 chalés sobre plano? La vecina, la otra vecina, el vecino, no digo porque fue una mujer. Sí, sí, sí. O sea, gente que jamás había invertido. Claro. ¿Por qué no compramos sobre plano no sé cuántos chalés para darles el pase? Sí, es lunacy de manual, ¿no? Yo cuando oí aquello escribí el artículo. Dijo, esto no sé decir hasta dónde va a llegar, pero esto no puede acabar muy bien.
y ya tome ciertas precauciones también en esa parte, ¿no? Claro, tiene sentido porque al final esa gente que no está tan informada no toma decisiones de forma eficiente, de forma como las tomaría un activo, o sea, un inversor más formado, ¿no? Claro, se crea una locura de cómo alguien que jamás ha invertido en el mercado inmobiliario está comprando sobre plano a crédito, cuidado, leverage, claro. Es decir, ponías solo un 30%, claro, 20%. Se vuelve mucho más ineficiente el mercado. Y no era tu casa, ni siquiera tu segura vivienda, era para especular, personas que jamás lo habían hecho, pero de ahí en adelante, ¿no? Entonces eso lo has visto también en el mundo de las acciones, eso, en el año 2000 la gente te preguntaba por Terra, ¿compro Terra? La gente que no lo sepa, que era un portal de nada, un portalillo, valía más que Endesa. O tenías 1000 historias. Bueno, es que te lo colaba el banco, por ejemplo. Sí, cualquier empresa que hacía una web. Porque las vendía el banco, literalmente. Cualquier empresa en el mercado, pero que hacía una web, ya costaba una pasta. Sí. Es que tiene una web. Ahora parece ridículo. Claro. Lunacy. Entonces las 3 L's te ayudan a definir las burbujas y te ayudan bastante bien. Y ahora pasaremos a revisar los activos estrella, como hemos comentado. Pero antes de eso me gustaría aclarar una duda que veo que tiene mucha gente. Y es que la gente creo que confunde el hecho de inversión indexada o pasiva con el no tener que hacer nada y a lo mejor invertir solo en el SP500 y ahí se quedan, ¿no? Y yo creo que ese tema es un tema que hay que tocar porque tú defiendes un modelo de gestión que tiene que ser, aunque inviertas en fondos indexados, que tomes una gestión más activa. Entonces, ¿cómo dirías tú que tiene que gestionar una persona para hacerlo bien su cartera de inversión? Pues mira, esto es como un coche básico o un coche con extras. Es decir, si tú me dices, tú puedes invertir todo tu dinero en el SP500 y no te va a ir mal, yo te diría que es cierto, pero ya te he dicho antes que va a haber todos los años varias cosas, no una, este año el oro, el Hang Seng, todos los años 2, 3 cosas, el Nasdaq, todos que lo van a hacer mejor. Entonces yo prefiero el coche con extras. O prefiero, digamos, un plato muy bueno, lo prefiero pues con acompañamiento, con sal, con algo, ¿sabes? Es decir, que no es que sea una cosa negativa, sino que es cierto que tú puedes tener un monotema, pero es que la realidad es que en el mercado ocurre como en las frutas de temporada. Es decir, que es evidente que hay frutas de temporada. Entonces, no es tan difícil, y te voy a poner otro ejemplo, y luego no solo es el extra de lo que añades, sino de lo que quitas. Tú ves un año como 2022, que ahí sí que lo ves venir, que hay una situación muy complicada porque está disparándose la inflación, pero del 1 al 10. Está Rusia invadiendo Ucrania. El mundo sanciona a Rusia y la oferta de materias primas se queda cortada, con lo cual imagínate el precio de los fertilizantes, de todo, de la madera en Europa, de todo, ¿no? Que viene de Siberia. Entonces, mucha de ella, hay un momento en el cual no sabes exactamente qué va a pasar, pero ves que las cosas están mal, que no hay un buen ambiente. Es como si entras a una discoteca, un bar y hay tensión, ¿no? Pues estas cosas se ven, se notan, ¿no? Entonces hay veces en las cuales es mejor retirarse porque, como hemos hablado alguna vez, creo que lo hemos comentado también antes, hay veces en las cuales tener liquidez te va a dar oportunidad de comprar. ¿Cómo vas en un negocio que va de comprar barato y vender caro o comprar barato y mantener? ¿Cómo vas a comprar barato si nunca tienes liquidez? Por lo tanto, es bueno de vez en cuando también hacer liquidez en ciertas circunstancias. Yo, por aclararlo, hay una confusión terrible entre lo que es las ventajas de los fondos indexados de los fondos y lo que es ser pasivo en la gestión de tus inversiones. Los fondos indexados son una maravilla, un invento maravilloso por el cual, salvo esos 20-30% de fondos de gestión activa que pueden hacerlo mejor que los índices, pero tú el grueso de tu inversión lo haces con indexados, porque ¿para qué vas a pagar el 2% o el 1,80% cuando puedes tener un indexado sobre el SP, sobre el Eurostoxx, sobre China, sobre Corea, que lo puede hacer exactamente igual y con un coste mucho menor? Entonces, fondos indexados, estupendo, nada que discutir, un gran invento, un avance en la historia financiera. En el mundo de las inversiones. Ahora bien. Y además hace que mejoren los gestores activos. Claro, obliga. Una presión y los malos te lo Y es honesto. Porque se va el dinero. Es un modelo honesto. Yo me dedico a copiar al SP500. Pues hago lo que el SP500, pero solo te cobro el 0,20% anual. Lo que
No puede ser en lo que era antes. Invierto en SP500, hago lo mismo, peor, Total. y te cobro el 1,80. Bueno, sigue pasando en España. Claro que bueno, en España muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, el modelo fondos indexados, perfecto. Ahora bien, cuando tienes los fondos indexados, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tener todo en el SP500 o en el MSCI World? No digo que no, puedes tener el coche sin extras, pero eso tiene dos problemas. Primero, que si haces eso, ¿para qué tienes que pagar una gestión adicional? Es decir, si vas a hacer eso, cómprate un ETF, un fondo indexado, para no liar, un fondo indexado del SP500 o del MSCI World y ya está. Los dejas quietos, te olvidas de las caídas y lo vas a hacer bien, sin la menor duda. El único problema es que, probablemente cuando hay una caída vas a mal vender, porque al no tener, cuando caen las cosas, todo el mundo es muy valiente hasta que empiezan las bofetadas, ¿no? Sí. Entonces empiezan los tiros y todo el mundo se tira al suelo. Entonces te quiero decir que empieza a caer en los índices un 20 y tantos % y dices, ¿sabes lo que voy a decir? El indexado casi que voy a reducirlo a la mitad. Pero luego, como te digo, hay otro problema y es de costes, porque tú compras el indexado porque es más barato. Me compro un fondo indexado del MSCI World y un fondo indexado del SP500 y solo pago el 0,20%. Perfecto, ya está. Y no vas a mal vender, no, lo vas a meter en un cajón. Perfecto, ya está, no me necesitas. Bueno, me necesitas, pero de otra manera. Pero, ¿por qué vas a pagar una gestión de eso? Es decir, si tu cartera va a ser básicamente X fondos indexados que imitan al MSCI World o al SP500, ¿por qué tienes que pagar una comisión del 0,40, 0,50, 0,30%? Eso es lo que yo pongo en duda. Yo creo que si pagas es porque alguien aporte valor. Si tú tienes una composición de fondos indexados, cartera de fondos indexados, que siempre es más o menos igual, en la que no se hace liquidez para aprovechar las oportunidades del mercado, en la que tampoco se añaden frutas de temporada, como pueda ser, ya te digo, el oro o lo que sea, o China o lo que sea, cuando no se hace nada de todo eso, ¿por qué estás pagando una cantidad? Y luego está la pregunta entonces, ¿pero tú eres capaz de aportar frutas de temporada? Claro, la pregunta es en qué aporta valor ese asesor financiero en este sentido, ¿no? Claro, primero, como te comentaba antes, el asesor financiero yo creo que aporta valor no solo en eso. El asesor financiero aporta valor en lo que te ayuda a hacer. Es decir, lo que hablábamos del entrenador personal. Te vas a poner mucho más cachas y vas a tener menos lesiones si trabajas en el gimnasio con un entrenador personal o con alguien que te supervise. Y vas a esquiar mucho mejor si te has cogido clases, las cosas como son. Yo de eso sé, y probablemente tú también, y sé lo que es, quién lo ves, nada más bajar a alguien, ya ves que esquía bien, pero joder, no es lo mismo, ¿no? En la parte psicológica yo creo que no hay Es duda. vital, es vital. Tienes que tener a alguien que te explique si es momento de vender o no, si esto es grave o no lo es como un médico, te tiene que decir, no, pero no. A veces tienes un problema de gases y duele como si tuvieras apendicitis, y no pasa nada, se te va a pasar, ya está. Y hay veces que tienes apendicitis, tienes que operarte. Eso es para mí muy importante en el financiero. Y que te proteja luego en las caídas, porque como digo, hay cosas que se ven venir y ahí están nuestras rentabilidades y nuestros gráficos. Mira 2022, porque es lo que tenemos más reciente, o el de la pandemia, y ves lo que es proteger el patrimonio, ¿no? ¿Tenéis en la web esto, Víctor? Por si Está lo en la ponemos, web, en lo dejamos por ahí. rentabilidades, si tú coges y ves la cartera muy agresiva, ¿qué hacen los índices? Claro, pues los índices siguen a lo que es 100% la pero tú ves 2022 en nuestro caso, una cartera muy agresiva y aguanta muy bien la caída, lo cual te permite además luego coger la subida desde un mejor sitio, porque luego la rehaces y bueno, ahí está. Quiero decir que yo no lo invento, es algo que está auditado por la CNMV, etcétera. Ahí están los datos. Pero luego, aparte de esta cuestión, está lo de la fruta de temporada. Y yo también ahí difiero. Quien se limita a decir, te voy a poner una cartera, 2 o 3 fondos o 7 fondos indexados y no lo voy a tocar porque en el fondo no se puede aportar nada, yo diría, hombre, eso es un poco exagerado, porque hay veces que es muy evidente. A ver, ¿quién en 2022, aportar o quitar? ¿Quién en 2022 porque es un año muy claro malo? Sí. Pero ha habido muchos en la historia. Por ejemplo, 2009, o 2008, 2009, y habrá. Entonces, tengo que decir, ¿quién en 2022 no ve que es una locura tener un montón de renta fija? Si está la inflación disparándose. Las duraciones largas, yo no quería tener exposición. Pero eso dices, es que es imposible de verlo. Pues entonces no vales para este negocio. O sea, yo puedo entender... Quizá lo imposible es acertar justo el timing. El timing, sí. El timing sí. es... En eso te doy la razón. Pero el saber que no era una buena decisión y que solo había un recorrido para los tipos, yo creo que era bastante obvio.
Vete a letras del... Bueno, mucha gente no lo hizo porque ya hemos hablado alguna vez de esto, porque al no ser entidades independientes se quedan sin la comisión. Tú pasas a la gente de un fondo de renta fija de largo plazo a un monetario y te quedas sin 70% de la comisión. Total. Ventajas de ser independiente, que si no vives de la comisión eso te da igual. Y por eso nosotros sí lo hicimos. Claro, porque vuestro modelo, Víctor, para que la gente lo entienda, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo cobráis? Porque si sois independientes, no sé hasta qué punto podéis ser rentables o cómo funciona esto, que la gente lo Claro, no lo seríamos hace 20 años si fuéramos... ¿Independiente qué significa? Independiente no es que lo diga yo, o sea, independiente no es un estado de ánimo. Como hace mucha gente que dice, soy independiente porque soy independiente de los bancos, o soy independiente porque hago planificación independiente, o porque me siento muy independiente, ¿no? No, esto está establecido por la legislación europea y española. Es independiente el que no tiene un producto propio que vender, elige lo mejor del mercado, y además, cuando elige lo mejor del mercado, no se lleva una comisión por colocar esos productos, que en la legislación española lo llaman suavemente un incentivo. Es decir, el que no recibe comisiones por colocar productos, ni tiene un producto propio que colocar, porque si no el que coloca es ese, que es donde más gana, es el que se puede decir objetivamente que es independiente. Ese es el modelo independiente, eso es como somos nosotros. Y tú preguntas muy bien, dice, bueno, claro, pero entonces ¿de qué gana, de qué vives? Nosotros cobramos como Netflix. Es decir, tú pagas una suscripción que puede ser más cara, más... En Netflix no sé si solo tiene una, pero quiero decir, Movistar, que tienes fútbol y Fórmula 1 y no sé qué, más como Movistar. Entonces, en nuestro caso dices... Ojo, Movistar es carillo, Víctor, no sé si vosotros... No, ahora lo claro, pero el modelo, digamos, se parece a eso. Es decir, tú puedes elegir, en nuestro caso, básico, que es muy online, decir, que tienes de comprar, que debes de vender, cuánto, información, todo. Pero ese es un modelo, pues cuesta, puede ser, al trimestre estamos hablando de unos 70 euros al trimestre. Son como 18 al mes, o sea, son cantidades muy reducidas. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Hombre, estamos hablando de un servicio básico puramente online, totalmente fintech, por el cual tú me dices con qué entidades trabajas, yo sé lo que tienen esas entidades, me pongo en tus zapatos y te digo, si yo fuera tú, con tu perfil, etcétera, compraría esto. Y cuando hay que vender también te lo digo, porque mi algoritmo sabe lo que yo te he recomendado. Entonces dirás, es barato, sí, pero es que no hay un asesor personal. No hay nadie al teléfono, que eso es lo caro, un profesional. Sí. No hay, claro, si quieres un profesional al teléfono, pues entonces el servicio te va a costar 500 euros. Pero que eso al año, teniendo un profesional al teléfono, pues no es, en el mail, no es especialmente caro. Nosotros también tenemos gestión discrecional. Hay dos tipos de inversor. El que le gusta hacerlo él, que no quiere cambiar de banco, pero que sí quiere tener un asesor independiente. Eso es lo que llamamos modelo de asesoramiento. Se nos paga una suscripción y nosotros le vamos a decir todo lo que tiene que hacer, pero no es una newsletter, le vamos a decir qué debe comprar, cuándo, cómo... Con nombre y apellido. Nombre y apellido de los fondos, ETFs, todo. Porque al ser independientes podemos recomendar de cualquier entidad. Entonces le vamos a decir todo lo que tiene que hacer, no tiene que pensar. Si quiere, puede pensar. Pero nosotros pensamos por él y le decimos todo lo que tiene que comprar. Y eso se llama asesoramiento puro porque él es el que hace las operaciones. Nosotros le decimos lo que debe hacer. Pues esta idea me parece bien, las hago todas o alguna. Luego está la gestión discrecional, hay gente que no tiene tiempo, que tal, que no... Mucha gente, ¿sabes?, le cuesta a veces, ¿no? La gente dice, sí, esta idea me parece buena, pero da miedo a veces comprar cuando está cayendo... que están ocupados, luego tienes que entrar a hacer tú las operaciones... Hablando de la parte psicológica, tú ponte a comprar cuando está Trump con los aranceles, y como dijimos nosotros, el momento que dijo que quería negociar, aunque el mercado subió, todavía anda que no le quedaba. Y dijimos, quiere negociar, hay que empezar a comprar. Pero eso es fácil de decir ahora. Pero mucha gente en su casa dice, ostras, acaba de caer un 25%. Entonces, esa gente es mejor que se meta en gestión. Entonces, nosotros no tocamos dinero, la gestión se lleva a través de entidades a las cuales les decimos lo que deben de hacer en esas carteras porque tenemos un acuerdo de asesoramiento, pero, digamos, el cliente ya no tiene que hacer nada. Pero, como te digo, los precios son muy atractivos. ¿Por qué? Pues porque la tecnología permite hacerlo. Y luego, importantísimo, y esto se habla poco, en España te puedes ahorrar una pasta en comisiones, pero una pasta es un pastón. O sea, tú puedes pagar, si quieres, en España, la mitad de lo que estás pagando ahora o incluso menos. Uno, vía fondos indexados, pero no a través de una gestión, porque si pides una gestión, ya pagar la gestión ya no es más barato. Pero comprando directamente fondos indexados, con nuestro asesoramiento o sin él, pero comprando fondos indexados y clases limpias. Las clases limpias no se habla, no sé muy bien por qué, pero son un chollo. Sí, puedes explicarlo. Las clases limpias es que en los fondos de inversión
tú tienes las participaciones de un fondo, el mismo fondo tiene dos, las caras y las baratas. Sí. Irónicamente, se crearon en base a un planteamiento muy sencillo. Las caras para el cliente pequeño, las más baratas para el mayorista, para un cliente grande, un tío que tiene, una señora que tiene mucho dinero. Es lógico, yo voy a comprar, es como si vieras dos pantalones vaqueros, iguales, exactamente iguales, un Levi's 501. Uno en un sitio vale 100, en un sitio vale 100 y el mismo en otro sitio vale 30. Entonces, ¿por qué? Pues porque en los de 30 es para quien compra 20.000. Claro. O 3.000 para volumen. Volumen. Y eso pasa con los fondos de inversión. Pero ¿qué pasa? Y hemos ahí nosotros, yo creo, descubierto un camino muy bueno. Si yo voy a unas entidades, bancos, nada de chiringuitos, de bancos de alto nivel, sociedades de valores de alto nivel, y les digo, y les hemos dicho, oye, yo no quiero nada, pero si aquí vienen mis clientes, a lo mejor vienen con solo 50.000 euros o 100.000. No les vas a dar clases limpias, evidentemente, por eso exigen 7 millones, lo que sea. Pero claro, teniendo en cuenta que nosotros estamos asesorando a más de 1.000 millones de euros, aquí te va a venir gente, te van a venir cantidades importantes. Dales clases limpias, solo te pido eso, no te pido dinero para nosotros. Aunque tengas poco dinero, Víctor. Exacto. Un cliente de Nextstep ya puede acceder a clases limpias desde 25.000 euros. 25.000 euros. Las clases limpias se ofrecían nuevamente a partir de... ¿En muchas entidades o en...? Actualmente en dos. Vale, aunque no hablemos... Una es un banco conocido, otra es una sociedad de valores muy conocida. Okay. Pero vamos, en principio es suficiente porque las dos tienen de las mejores ofertas de fondos que hay en España, que es fundamental. Nosotros, insisto, de ellos no cobramos nada por hacer esto. Simplemente les pedimos que les den ese servicio a nuestros clientes, que los traten como un solo cliente. Son clientes de Nextstep. ¿Qué pasa? Como son clientes de Nextstep, entran por la puerta grande y pagan y acceden a clases limpias. Están pagando, pues en una clase limpia ya te digo, o sea, a lo mejor sí, pagas una comisión de custodia, como en los indexados, pero a lo mejor en lugar del 1,80% en un fondo de renta variable o un 2%, están pagando un 0,90. 0,30 de comisión de custodia, 0,30, 0,40, 0,50 en la clase limpia, con lo cual menos del 1%. Claro, esto en 100.000 euros es dinero, en 50.000, pero imagínate a alguien que tiene 3 millones de euros. Pero es que alguien con 3 millones de euros en la mayoría de los bancos españoles no le dan clases limpias, ni con 5. A lo mejor en alguno apretando, ahora ya hay algunos que lo empiezan a hacer, pero hasta ahora tienes que tener 7 millones, más de 5 millones, algo así. Bueno, lo que en el mercado hace falta tener, pongamos de media 4 o 5 millones de euros, en Nextstep te basta con tener 25.000 euros. ¿Por qué? Porque nosotros te ayudamos a que te den clases limpias, como parte de nuestro servicio. Entonces, claro, nuestro coste... En el fondo, muchas veces sale gratis nuestro asesoramiento, porque si tú trabajas, no voy a decir con qué, con dos entidades muy conocidas españolas, imagínatelas, no me las digas. Ya te digo que te digo, vale, pues si quieres tener clases limpias, pagas a Nextstep al año 210 euros de asesoramiento, que no es nada, te vas a estas entidades que te van a tratar como un señor porque eres cliente nuestro, y pasas a pagar un 50% menos fácilmente, aunque fuera un 40 o un 30. Imagínate teniendo 3 millones de euros, lo que es eso, claro. Miles de euros. ¿A qué tipo de fondos aplica esto, Víctor, para que la gente lo sepa? Todos. O sea, en España tienen clases limpias, no sé, el 95% de los fondos se ofrecen en su versión de clase limpia, porque tenían que tenerlos. Incluso los de Private Equity también, es otra historia, pero en casi todos los fondos que hay en España tienen versión clase limpia. Nosotros no solemos tener ningún problema cuando recomendamos un fondo que estén en clase limpia. Y por supuesto, la gente que trabaja con nosotros en gestión sí que tiene clases limpias. Pero eso no es tan, honestamente, no es tan novedoso, porque hay muchas entidades en España que si les pagas por la gestión, es un poco como lo que hablábamos de la cartera indexada, les pagas por la gestión, entonces sí te dan clases limpias. Muy bien, pues yo creo que era importante aclarar estos conceptos y además hablar sobre asesoramiento financiero independiente, que en España prácticamente es una figura que no se conoce, por desgracia. Que fuera en cambio es a lo mejor el 50% del mercado. Y aquí no se conoce. Entonces dejaremos más info porque, como hemos dicho, hay bastantes cosas que la gente puede revisar, también cómo lo han hecho vuestras carteras y demás, lo dejaremos por aquí abajo en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Creo que también tenemos unas guías, ¿no?, para empezar a invertir en fondos y en ETFs que os pueden ayudar de parte de Nextstep. Gracias por ofrecerlas, también las dejamos por aquí abajo. Y dicho esto, ahora vamos a repasar los activos estrella de este año, o no estrella, sino los más populares también.
Y empezaremos por Bitcoin, que como hemos dicho, precisamente no ha sido el mejor activo, ¿no? Pero sí que es verdad que Bitcoin ha tenido tuvo una subida muy importante, superó nuevos máximos históricos, llegando a $125.000, y luego a partir de ahí pues ya cayó más de un 30%, y ahora estamos en una fase, que hay un poco de miedo en el mercado, que la gente no acaba de creer o de saber qué va a pasar con Bitcoin, ¿no? Entonces, Víctor, ¿tú cómo ves este activo? ¿Cómo ves Bitcoin de cara a 2026? ¿Piensas que es una buena oportunidad invertir en Bitcoin ahora o cómo lo ves tú? Pues mira, cuando yo, porque eso es el canal particular que hago yo en YouTube, cuando dije que había que plegar velas, que había que tener cuidado, que fue a primeros de septiembre, y está ahí, se llama ¿Hay o no una burbuja en las criptomonedas? Había que hablar, pero ahí sí que la había, de la que no hablaba nadie, ¿no? Ya te has hecho youtuber, Víctor, es oficial. A ver, no voy a haceros competencia, primero no sé, y segundo, yo no voy a vivir de eso. Pero al final, es para dar a conocer la empresa y lo que hacemos y tal, pues está muy bien, porque Totalmente. YouTube es donde está ahora lo mejor, en periodismo, en temas, lo hablábamos fuera de micrófono, y yo decía, a mí lo que más me llamó la atención la primera vez que te conocí es la calidad de los conocimientos de la persona que te pregunta, ¿no? Que me quedé como, pues no son las típicas preguntas, ¿no? Es de gente que conoce muy bien el mercado, ¿no? Y entonces bueno, es un muy buen canal para darte a conocer, y curiosamente, no solo gente joven, ¿eh? Yo soy un fan de YouTube como usuario, y realmente lo que veo es que muchísima gente de mi edad lo está utilizando, porque no es tan difícil, Claro. y cuando tú quieres periodismo independiente está ahí, asesoramiento independiente está ahí, información no sesgada como la vuestra está ahí, sino que lo que te llega es todo, pues los medios tradicionales cada vez o dependen más de partidos políticos o de intereses de grandes empresas, ha desaparecido cualquier objetividad, con lo cual es perfecto como usuario, pero también he pensado, perfecto para nosotros que somos un asesor independiente, podemos ayudar mucho. Y ahí yo lo que comentaba... Y espera, Víctor, gracias por las palabras, y también decir que la audiencia que nos ve es de calidad, como has dicho, así que apoyen con un buen like y una suscripción al canal, al canal de Víctor también, si no han hecho. Y ahora, apoyo la moción, la vuestra, creo que hará muy bien en suscribir, porque a más se ayuda a canales como el vuestro, mejor os va y más información de calidad recibe el inversor. Y no solo el inversor, la gente que tiene que poner su dinero, aunque sea de forma conservadora. Entonces, en ese vídeo yo decía, el problema que tiene Bitcoin, que no es nada, yo empezaba diciendo para que nadie, porque si no te ponen verde, no tengo nada contra el Bitcoin, el problema que hay en el Bitcoin es que se ha hecho mayor y se ha institucionalizado, ya está en ETFs, está en el mercado en general. Sí. ¿Qué ocurre cuando ocurre eso? Y hay otro. Con lo cual, la posibilidad de ponerte corto y ganar dinero apostando contra se hace mucho más fácil. No voy a entrar en los detalles técnicos. Si a alguien le interesa, no sé, que nos pregunte o hacemos otro día otro sobre esto. Pues es muy fascinante cómo pasa de ser lo que es el Bitcoin a de repente hacerse mayor, no sé si es la expresión, pero institucionalizarse. Sí, totalmente. Entonces tiene ventajas porque ya los compran los ETF, no sé qué, no sé cuánto, mucho más mercado, más fácil acceso, pero también hay gente que se puede poner corta. Ya se hacía, pero con mucha más facilidad. Pero hay una cosa que no se había fijado la gente, y es lo siguiente. De repente hay unas empresas que se llaman, que tú lo sabes, ballenas del Bitcoin, que son empresas que han decidido convertirse básicamente en empresas que se limitan a comprar Bitcoin. Sí, las tesoreras de Bitcoin. La más importante es Strategy, ¿no? Sí, pero hay muchas, e incluso hay empresas de gimnasios y de armamento que una gran parte de su tesorería, gran tesorería, la tienen en Bitcoin porque prefieren tenerlo así. De hecho, había habido ruido ahora, Víctor, no sé si estás al corriente, que querían quitar a estas tesoreras de índices como el MSCI, por ejemplo. Que en enero creo que se resuelve. Y quisieron entrar en SP500, no les dejaron, precisamente por esto. Y te voy a explicar cuál es el problema. No es que haya tesoreras de Bitcoin, me parece muy bien. El problema es que estas compañías se hicieron vulnerables. ¿Por qué? Primero porque es leverage, lo que hablábamos antes. Leverage. ¿Qué hacían? ¿Cómo vale Strategy 3 veces más que los Bitcoin que tiene? Porque compra con crédito 3 veces más sobre su valor, sobre lo que tiene de verdad, con crédito. Claro, esos son créditos muy importantes. Luego decide crear todo un sistema de productos de inversión. Sobre todo, fíjate, de nombre infausto en España, acciones preferentes, que pagan un cupón, basadas en Bitcoin. Toda una serie de cosas. Pero claro, eso está muy bien, pero los especuladores dicen, si baja Bitcoin, tú eres muy vulnerable, porque debes dinero, tienes que pagarlo, los bancos te van a apretar,
si baja Bitcoin, pagar esos intereses, que además los pagan en dólares, no en Bitcoin, tienes un problema, porque no necesitas vender Bitcoin para tener dólares y pagarlo. Y una serie de especuladores con nombre y apellido, entonces yo no sabía quiénes eran, yo veía lo que pasaba, y luego ahora se llama cómo se llaman. Entonces se fueron a por él, a por las ballenas. No se fueron a por el BlackRock se habla bastante, ¿no? Por ahí. No, es posible que también se hable, es verdad, que yo sepa son gente más especializada. Son fondos muy especializados, tipo americano, que siempre hay de todo, especializados, que hay muchos, en ponerse cortos. Entonces, como cuando localizaron aquí, ¿a quién fue la empresa española esta que fueron a por ellos? El Golgota, o no sé cómo se llamaba el fondo, y se fueron a por una empresa española bastante muy conocida. Ostras, sí, no recuerdo. ¿Growex era? No, a por una mucho más grande. El caso es que se especializan en eso, ¿no? Entonces, yo vi que iban a por las ballenas. Entonces, claro, según ellos se ponían cortos en las ballenas, vendían a crédito, eso generaba un impacto negativo en esas ballenas. Vamos, si el Bitcoin ha caído que un 30, 20 y muchos %, sí, más de un 30. Strategy ha caído un 60. Entonces, ha sido porque ahí venía el ataque. Entonces, estos fondos se han forrado, han ganado un 60% apostando contra Strategy. Entonces, ¿qué le va a pasar al Bitcoin? Pues la clave está en lo que ocurra con las ballenas, en cuando suelten la pieza los especuladores que se han agarrado a los treasuries, a los compañías estas tenedoras de Bitcoin, y habrá un día que vendan. O sea, que vendan significa que deshagan la posición corta. Y entonces, a partir de ahí cambia la cosa. Porque ahora mismo, por ejemplo, hace poco, Strategy, Saylor, tuvo que vender mucho Bitcoin para hacer una reserva de dólares para pagar sus obligaciones. Pero el tema yo creo que no estamos muy lejos, hay que verlo. Eso quiere decir que esto es mucho análisis técnico y ver qué pasa, es nuestra opinión, Si lo que motivó la caída del Bitcoin es el ataque a las ballenas, el ataque bajista, el día que acabe ese ataque tendremos ya por lo menos un fundamento para que cambie la tendencia. Y sobre el papel de Bitcoin en las carteras, ¿tú piensas que hay que invertir en Bitcoin de forma más táctica y quizás utilizarlo como un activo que puede impulsar nuestra rentabilidad en ciertos momentos? ¿O invertir en Bitcoin de una forma más estructural y que sea una parte core de una cartera de inversión? Core no, yo soy en eso más clásico. Para mí no puede ser core algo que sube como sube y baja como baja, y que además es difícil. Esto de las ballenas tuvimos la suerte de verlo, pero podríamos no haberlo visto. Y es difícil, no es como tú, yo veo Nvidia que le sale competencia y sé por qué baja, y sé por qué sube Google, Alphabet. O sea, yo prefiero tener, el Bitcoin es mucho análisis técnico, o sea que yo no tengo nada en contra de tener Bitcoin en las carteras. Honestamente, ahora mismo estamos en otra película que está relacionada con el Bitcoin, pero no con el Bitcoin, sino más. A mí lo que me llama ahora la atención de verdad es el proceso de revolución en el sector financiero que se va a crear en base a blockchain. Te hablo de las stablecoins, te hablo del Bitcoin, te hablo pero sobre todo más las stablecoins, te hablo de Ethereum, te hablo de la tokenización, importantísimo. O sea, el sector financiero y la intermediación, sobre todo la intermediación financiera, como la conocemos ahora, no tiene sentido existiendo blockchain. Existiendo blockchain, ¿para qué quieres un agente de cambio? Bueno, un agente de cambio era antiguamente, lo quiero decir para exagerar, una sociedad de valores. O un ETF, ¿para qué quieres una sociedad de valores? ¿Qué pinta ahí? Cobrando. Existiendo stablecoins que no tienen por el Bitcoin, no te vale como medio de pago para todo el mundo. Porque es muy volátil. Yo ahora te compro algo en Bitcoin, te doy el dinero y a lo mejor mañana eres 10% más pobre. Claro. Entonces, las stablecoins, por ejemplo, quitan ese problema. Detrás es muy largo, pero a nosotros lo que nos fascina, y ya estamos haciendo cosas, es en el proceso de desintermediación financiera. Afecta el Bitcoin, pero es solo una parte de algo mucho más potente. Por lo tanto, más que el Bitcoin, nosotros ahora, para clientes con esa capacidad de asumir riesgo, creemos que hay que pasar de la idea de las 7 magníficas a 2 ideas. Uno, la IA en la industria y en los servicios en general, en las empresas en general, ganadores de implementar la IA en empresas que no son tecnológicas, y en tecnología, ganadores del nuevo proceso de desintermediación financiera. Siguiendo con el repaso de activos estrella,
hemos hablado ya de Bitcoin, vamos a hablar de otros activos más populares, o el más popular que es el S&P 500, ya hemos comentado un poco su situación, pero quería preguntarte específicamente por una cosa, y es que hemos dicho que el índice ha ido muy bien, sobre todo por el aumento de beneficios de las compañías, pero sí que es cierto que ha sido de algunas compañías, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en el resultado de muchas de estas empresas del S&P 500, están en rojo este año. De hecho, creo que leí que era el 40% de las empresas que estaban en rojo en 2025 del S&P 500. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que a pesar de esto, o sea, a pesar de esta gran concentración, sigue siendo interesante invertir en S&P 500? Siempre es interesante. Si tú piensas que va a subir las bolsas, la renta variable va a ir bien, tienes que estar en el S&P 500. Igual que te digo lo del coche y los extras, no te puedes quedar solo con los extras. Si quieres un coche, tiene que estar la parte básica, eso es fundamental. Entonces, si tú piensas, y de momento pensamos que el año que viene puede ser, no sabemos cuánto, porque eso hay que ir viéndolo también, Claro. pero tal y como estamos ahora, sobre todo si bajan los tipos de interés, que es muy importante eso, por ejemplo, podríamos tener todavía un periodo alcista X en el S&P 500. La cuestión es lo que tú has dicho, pero esto nos preocupa relativamente porque lo que podría pasar es que cogieran el testigo otro tipo de empresas. Es decir, como, no sé si va a ser exactamente así, pero tú imagínate que la gente, en lugar de fijarse tanto en el software, o los fabricantes de la inteligencia artificial, que sería un poco hardware en el caso de Nvidia, software en el caso de Google, tal, empiezan a fijarse, por ejemplo, en cómo afecta a los bancos o cómo afecta a empresas industriales. Totalmente. Entonces yo creo que va a haber un cierto paso de testigo. Lo que pasa es que lo que sí creo es que puede haber índices norteamericanos que lo hagan mejor que el S&P 500 o zonas de tal. O sea que ahí de nuevo estamos con lo mismo. Cuidado, porque a lo mejor no es el S&P 500, a lo mejor es otro tipo de índices o otro tipo de sectores. Con ETFs, por ejemplo, puedes apostar por sectores. Hemos hablado antes de la desintermediación financiera, pero esto también se puede hacer, por ejemplo, con sectores del S&P. No lo hemos dicho antes, pero cuando decimos también lo de la fruta de temporada, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este año cómo han ido los bancos europeos. Claro. Es decir, que cuando dicen, no, es que yo solo quiero el S&P o el MSCI World, pero ¿quién no ve que o sea, nosotros reconozco que apostamos fuerte por ello, nos salimos un poco pronto, pero o sea, digo ambas cosas, pero no ver que los bancos estaban como motos por distintos motivos, y esto puede pasar también en Norteamérica, la desregulación, todo esto puede afectar muchísimo a los beneficios de la banca, con lo cual, primero, lección de nuevo de que está muy bien el S&P y el MSCI World, pero hay frutas de temporada muy evidentes, la banca, pero también tendremos que estar muy atentos a ver si no es los 7 magníficas, sino que es otra parte del S&P 500 la que funciona, u otros índices norteamericanos. Pero yo sí creo que Donald Trump tiene claramente la intención de que la economía norteamericana crezca. O sea, no creo que la quiera destruir, que se dice, no tiene ningún sentido. Por eso también quiere que bajen los tipos de interés, pero también por eso están con leyes de desregulación que podían afectar significativamente al tejido productivo norteamericano, por no hablar, insisto, que parece que una vez han subido las 7 magníficas deja de aportar la inteligencia artificial. Claro. Yo estoy deseando ver, y por eso también hay que ir viendo, deseando ver dónde empieza a pegar más eso y dónde se fija el mercado. Pues ya te digo, hay empresas industriales que se están poniendo unos precios porque es que están pudiendo hacer, mira Amazon, aunque eso ya se ha notado. Sí. Pues desgraciadamente, ¿cuánta gente ha despedido? 60.000 personas. Sí, claro, ¿para qué quiere Amazon en la parte de los repartidores? Gracias a Dios sí, por pobre gente, si no, porque lo necesitan, ¿no? Pero lo que son los almacenes, no sé dónde lo van a hacer, pero claro, está claro, quitando los repartidores, que no vas a mandar un robot. Bueno, en algunos sitios se están haciendo pruebas pilotos, pero no me mandar un imagino dron. aquí en España un robotijo con un paquete porque te lo limpian rápido, ¿no? Aquí un robot no sale de la fábrica, o sea, sale y desaparece. Y ya no hay robot ni Y paquete. el dron le mete una pedrada. Entonces, eso no creo que funcione aquí, pero funcionará, ¿eh? Entonces, yo siempre digo que los que están más a salvo de la inteligencia artificial son los fontaneros. Eso decía, Porque sí. Los trabajos más manuales. No solo manual, porque manual en una fábrica, olvídate, robot. Pero manual, trasladándose, yo qué sé, a la Gran Vía
desde la fábrica que está en Leganés, lo que tú dices, no llega el robot, ni llega el dron, ni llega nadie, por lo tanto va a seguir teniendo que ir el fontanero. Pero en las grandes empresas industriales, cuidado, cuidado que desde los que hacen, yo qué sé, cuchillas de afeitar, o sea, yo veo las fábricas de un futuro nada lejano, casi sin gente, ya pasa mucho en las de los coches, pero mucho más. Entonces, te quiero decir que eso es algo que tenemos que ver, porque yo creo que eso no se ha valorado totalmente. Claro. Y esas empresas también están en SP500, que no es que solo estén... O en otros. O en otros. O mejor en otros, sí están en SP500, pero es mejor por otras vías, o están en otros. Ahí ya el asesor tiene que currárselo. O sea, a mí me parece bien, ¿eh? Solo invierto en el SP y en el MSCI World. Vale, pues ya está, te compras, ya lo he dicho, te compras 2 indexados y no pagas a nadie, porque no tienes por qué pagar a nadie. Pero si quieres tener un coche con extras, si quieres intentar hacerlo mejor, pues en la vida hay que superarse. Estamos hablando del deporte. ¿Qué es el deporte? ¿Qué es la profesión? Tú te superas todos los días en tu trabajo. Estás buscando los mejores equipos para trabajar, mejorar tus entrevistas en la medida que puedas. ¿Qué es la vida sin mejorarse? ¿Que lo vas a conseguir? No sé, ya veremos. Si trabajas con gente buena... Pero merece la pena intentarlo, ¿no? Algo merece la pena. Entonces, si no tienes gente buena, yo estoy de acuerdo. MSCI World, SP500, en 2 indexados, no pagues a nadie, quédate ahí, olvídate de las caídas y te va a ir bien. Esa es la anécdota de Warren Buffett. Warren Buffett, claro que se moja y elige, ¿no? Nadie pone en duda que busca frutas de temporada, ¿no? Pero él le ha dicho a su mujer que cuando él no esté, que lo meta todo en el SP. Pero así, ¿eh? Sí, total. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en eso, pero si tienes, no solo a Warren Buffett, evidentemente, pero si tienes gente que te ayude a mejorar en el gimnasio, oye, pues págale y que si lo hace, pruébalo, ¿no? Y volviendo a los activos, Víctor, tenemos también el Nasdaq, que lo hemos dejado caer por ahí. ¿Cómo ves tú la situación del Nasdaq? Porque si el SP500 lo había hecho bien, el Nasdaq lo ha hecho mucho mejor. Llevamos una rentabilidad anualizada en los últimos años del 30% versus el 20% del SP500. Y la concentración es aún mayor que en el SP500. Entonces ahí hay muchos miedos de qué va a pasar con estas pocas empresas que son las que realmente mueven todo el índice, ¿no? Mira, ahí yo rompo una lanza por la gestión activa. Es que me parece que estos extremos no funcionan en finanzas. Las finanzas son muy frías. Entonces decir que la gestión activa no vale para nada, que la gente se invente historia, no. Nosotros este año hemos recomendado un fondo, y lo puedo decir porque si no me matarían, se llenaría de comentarios aquí, un fondo que invierte en tecnología que le ha sacado un 30%, 35% de hecho al Nasdaq. No. O sea, la gestión activa existe. Eso hay que también tenerlo en cuenta. O sea, las cosas como son. Y hay años en los que además viene muy bien. Por ejemplo, precisamente 2022 que hablábamos antes. Entonces, el año que viene, yo sí creo en la tecnología para el año que viene. Creo que esto está todavía muy vivo. Pero en cambio tengo mis dudas, lo que es el Nasdaq como tal creo que va a llevar un poco de plomo en las alas, o por lo menos en una. Que como te decía antes, va a empezar a haber ahí un proceso selectivo por el cual la gente diga, hombre, Nvidia sí, pero uy, cuidado que le sale un competidor por aquí o por allá. Meta, uy, han invertido un montón, ¿será verdad o no? Y probablemente a la larga les venga muy bien haberlo hecho, pero es que están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, va a afectar a los resultados. Yo me arriesgo a decir que el Nasdaq el año que viene podría no ser el índice más rentable, rompiendo una racha pues casi constante, pero sí me lo tomo muy en serio hasta el punto que nosotros hemos ido al Nasdaq este año, pero ya hemos empezado a usar gestión activa, fondos de gestión activa, ya no hablamos de la cartera, fondos de gestión activa, no solo indexados, que por supuesto. Y de hecho ahora, ya te digo, concretamente en ETFs estamos jugando a mucho subsector. Es decir, ahora empieza también el tema de los subsectores, hay cosas maravillosas. Es que estamos en una revolución tecnológica, o sea, la IA es lo más importante, pero estamos en una revolución tecnológica, es algo, en mi opinión, en nuestra opinión, es algo mucho más amplio que solo la IA. Lo que pasa es que la IA, fíjate, para hacerte una idea, la IA necesita una moneda. O sea, la IA no puede funcionar con un dólar. Ni con transferencias, ni con costes de transferencias, tiene que ser algo instantáneo. Tiene que ser una moneda que te permita estar comprando el café en Colombia con esa moneda, instantáneamente se está financiando con la moneda, criptomoneda, no digo el Bitcoin, criptomoneda que se paga en una cafetería en Cincinnati. Y eso tiene que ir en segundos porque eso es lo que lo hace súper eficiente. Y tiene que ir en segundos y sin costes.
y sin pasar por tarjetas de crédito. Pagar a una tarjeta de crédito dentro de unos años no existirá, digamos a Visa o al que sea, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar en la tecnología en términos de no solo de las grandes, sino también de las ideas pequeñas que puedan ser grandes. Esto ya está ocurriendo. Como te digo, eso es lo que está permitiendo a fondos como el que no voy a decir el nombre por hacer publicidad a nadie, pero que han recibido recomendación de nuestros clientes este año, que le han sacado un montón al Nasdaq y han demostrado que cuando hay un buen gestor, pues merece la pena superarse. Qué bueno. Pues pasamos de lo más tecnológico a lo más tradicional. Hemos hablado de la IA, también del Nasdaq, pero tenemos que hablar, cómo no, del activo yo creo que ha sido estrella este año, que ha sido el oro. El oro ha subido, bueno, en el momento que estamos grabando este vídeo, más de un 60%, la plata incluso ha superado al oro, pero te tengo que preguntar cómo ves la situación del oro y la plata, qué ha pasado para que la gente lo entienda con el oro y la plata este año, con esta fiebre que ha habido, y cómo lo ves de cara al año que viene, esta inversión. ¿Crees que es buena, si crees que es buena idea invertir en oro y plata o si no ves así? Sí lo es, pero no a cualquier precio. Hay que tener cuidado porque el oro... Quiero aclararlo porque me van a ver muchos clientes. Nosotros hemos recomendado el oro, básicamente, como es algo que ya no estamos haciendo, lo puedo decir, mineras de oro, con muy buen resultado, pero hubo un momento en que empezamos a ver que entrábamos en cierto nivel de burbuja, de lo mismo, ¿no? Todo el mundo esto jamás baja. Yo el día que vi las colas, sí, eso. Sobre todo en Asia, pero también Asia, en el Walmart para comprar lingotes. En Alemania era también. Entonces dije, esto ya no me gusta. Y es verdad que nos perdimos una parte importante de la subida, ¿no? Ganamos mucho, yo creo que recuerdo el 40%, una cosa así. Pero nos perdimos una parte. Yo prefiero, cuando no estás cómodo es mejor no estar, porque si no, no estás controlando la situación. Entonces aclaro cuál ha sido nuestra posición en oro y cómo lo hemos hecho y por qué, que es importante. El por qué sigue ahí. Es decir, a ver cómo lo explico brevemente. El mundo desconfía de los políticos, de la gestión económica de los políticos. El mundo ve, y esto daría para todo un programa, el mundo ve cómo los políticos llevan los países, la gestión de los países como las malas empresas. Es decir, piden para enmascarar un crecimiento que es irreal, que no está basado... Esto me veo más Japón, Europa, Estados Unidos un poco mejor en este sentido. Estados Unidos, digamos, para enmascarar el crecimiento o la mala gestión se endeudan. En Estados Unidos también se endeudan, cuidado, pero también tienen a cambio un crecimiento están creciendo 2-3%, pero no como aquí, que en España, que hay mucho gasto público y sector público, sino que ahí es empresas, innovación, etc. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que el mundo había... el ratio o la ratio, según lo quieras poner, de endeudamiento de la deuda global versus PIB, o sea, de la deuda del mundo versus el Producto Interior Bruto del mundo, era hace como 20 años, era como el 60%. Y ahora estamos en el 90 y tantos. O sea, es un proceso, eso sí que es una burbuja. Sí, sí, la burbuja de deuda. Otra cosa es hasta dónde pueda llegar, En Japón ha llegado muy lejos y todavía no explota. Entonces... porque las burbujas también hay que aprovecharlas, que eso también creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Entonces, esta nos da más miedo. Entonces lo que pasa es que detrás del oro hay un caso. Es decir, porque el Bitcoin no sabemos si actuaría de protección en caso de que se explotara una burbuja de deuda. No lo sabemos porque no se ha producido. Sabemos que hay unas cosas que sí, y el oro sin duda. Por lo tanto, el oro está muy bien porque protege ante una crisis de deuda. El oro está muy bien porque, fíjate que muchas empresas que se dedican a los stablecoins, creo que son los de Ethereum, tienen, de hecho las stablecoins son los segundos tenedores de oro más importantes ahora en el mundo. No han sido tanto los bancos centrales que nos contaban, no, eran las de las stablecoins para, digamos, contar con ese respaldo, ¿no? Para que les calificaran bien las agencias de calificación y aún así les han dado algunas un buen palo. Entonces, el oro se apoya en el miedo a los políticos, a la gestión, por si sacáis un titular, yo diría más que el miedo a los políticos, el miedo a la gestión económica de los políticos, el miedo al endeudamiento descontrolado de los políticos, que ya incluye hasta a los alemanes, con lo cual, ¿qué te voy a decir? El oro se ve apoyado porque, por el motivo que sea, parte de este nuevo sistema financiero ha decidido apoyarse en oro. El oro se ve apoyado, o sea, tiene mucho a favor, y es por lo que nosotros compramos en un momento, se ve apoyado por la desconfianza de los países no alineados
y sobre todo los contrarios a Estados Unidos, desconfianza de que les pase como a Rusia, que les cojan el dinero. Totalmente. Que ahora lo quieren utilizar además para la reconstrucción de Ucrania, pero es directamente me lo quedo. Entonces, claro, eso lo ven y dicen, esto me puede pasar a mí. Entonces, hay muchos países, desde China, pasando por tal, que no quieren tener tanto dólar y quieren tener más oro. Entonces, claro, hay mucho interés por muchos motivos. Entonces, esto es, evidentemente, el oro tiene viento a favor. Ahora bien, hay que tener cuidado porque el oro tiene sus ciclos, porque lo que pasa muchas veces es que hay gente interesada en que se caliente mucho para vender y vender caro, porque hay gente haciendo trading. Entonces, tienes que evitar ser utilizado. Entonces, a nosotros el oro nos gusta, hay unos precios en los cuales nos parece interesante entrar, pero no queremos entrar nunca en un calentón creado para que nosotros paguemos los beneficios de otro. Y es por lo que nos fuimos y en cierto modo nos arreglamos porque luego ha habido una caída importante que no nos ha pillado, ¿no? Y ya para acabar, tenemos que hablar también de la renta fija, que al final es un activo que ha cogido mucha fuerza con las subidas de tipos de interés, porque al final bueno, te pagan mejores rendimientos por tener esos títulos de deuda, pero ahora están bajando los tipos de interés y hay previsiones de que esto siga así, aparte de lo que ya hemos mencionado de esta posible burbuja de deuda que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú la situación de la renta fija y dónde ves que puede haber oportunidades en este sentido? Pues pocas porque hay alguna. Pero a la renta fija le viene bien que bajen los tipos de interés de los bonos, o sea, subieron en el 22 y se desplomó el precio. Bueno, sabes, hay una relación proporcional inversamente proporcional entre los tipos de interés de los bonos y el precio. Entonces, en 2022 se dispararon los tipos de interés por la inflación, se hundieron los precios de la renta fija. En cambio, por ejemplo, en el 24 ha sido lo contrario, ¿no? Empezaron a bajar los tipos, por ejemplo, en Europa es un caso muy claro. Han estado bajando mucho los tipos, ha funcionado bien la renta fija. El problema es, primero, que en Europa es difícil que haya, de momento, más bajadas. Podría haber alguna en el futuro, pero de momento eso está cerrado. Con lo cual, poco futuro hay. Y algo más en Estados Unidos. Yo miraría más hacia allá, pero hay que tener cuidado con el dólar y hay que saber utilizar productos que cubran la divisa. Porque si tú compras... Eso ha pasado este año con el S&P 500, hablando del S&P 500. No, tú siéntate en el S&P 500, sí, pero en dólar. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? El S&P 500 ha subido, yo qué sé, un 16%. Pero es que el dólar ha caído un 9, un 10%. Claro. Entonces, claro, te has quedado una pantalla muy pequeñita. Se has invertido en... O sea, eso de no, el S&P 500, el MSCI World sí, pero en dólares, es que es todo más difícil, más complicado de lo que parece, o no tanto, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta el tema del dólar, que puede ser peligroso, en renta fija norteamericana puede haber cosas interesantes. En Europa más complicado, es mejor ser modesto, y lo que hemos hecho nosotros este año no nos ha hecho mucho daño la subida de tipos de los bonos porque hemos ido al corto medio plazo. Ahí lo saben los clientes que me estén oyendo, con lo cual no habrá, yo creo, comentarios negativos. Pero no da mucho, con lo cual, exacto, pero más vale que te dé poco, están en plazos cortos y medios de momento, y sobre todo porque es una realidad que el mundo le está cogiendo miedo al tema del exceso de deuda. Yo creo que eso está ahí, se está creando esa sensación, y lo peor es que es verdad. Claro. Porque cuando hablaban de la burbuja de la IA, ninguno había visto el tema este que te digo de sí, sube mucho, pero los beneficios también. O sea, van así, van en paralelo. No habían pensado cuando decían la burbuja, pero aquí sí la hay. Es decir, aquí la deuda no hace más que aumentar y en Europa va a aumentar muchísimo para financiar todo este rearme europeo, pero Europa ¿cuánto crece? España está un poco mejor y ya veremos cuánto tiempo, sí, pero en Europa el crecimiento está debajo del 1%. Entonces, te vas a endeudar, pero no vas a generar dinero. Entonces, claro, el ambiente es malo. Por lo tanto, nosotros hemos recomendado este año para evitar totalmente la renta fija a largo plazo, la de medio y largo plazo también, nos hemos quedado en plazos cortos y de momento recomendamos quedarnos ahí. Hay otras formas de ganar dinero, incluso siendo conservador. Este año nuestras carteras conservadoras, creo, hablo de memoria, que se mueven en el 3 y pico, incluso cerca del 4% de rentabilidad. Y lo hemos hecho sin tener que meter renta fija de medio y largo plazo. Con lo cual se puede tener una buena rentabilidad, superar la inflación, pero sin necesidad de ir a plazos largos que en caso de que haya un problema con la deuda serían los que más sufrirían. Y para cerrar la entrevista quiero que hagamos un pequeño ejercicio sobre diferentes perfiles y cómo podrían invertir o algunos consejos que podríamos darles desde aquí. Pero antes de eso, no sé si te viene a la cabeza otro activo, otra inversión popular que no hayamos comentado y que quieras dar una pincelada, que pueda sorprendernos en el 2026.
No. Hemos dicho que se habla mucho de private equity, por ejemplo, y has comentado un poco... Eso en todo caso puede dar, no creo que en 2026, pero puede dar algún disgusto. Sí, que eso las Yo creo que piensa que es algo en que te metes y de momento tienes que estar 7 años, dicen que lo van a reducir un poco, no tienes liquidez y si salta la burbuja de las empresas no cotizadas puede afectar mucho, porque de ahí viene el dinero. Es decir, private equity, private credit es lo que está, sobre todo, no son solo bancos, y de hecho los bancos van con cierto cuidado, los bancos siguen siendo bastante conservadores, es mucho fondos de private y eso más bien... no sé si el año que viene, tal vez eso sea pronto, pero en algún momento dado, leeremos algo así como la empresa tal de Internet falla en sus pagos de no sé cuántas, de Internet no cotizada, sino privada, falla en sus pagos de no sé cuántos, va a tener que hablar con los acreedores porque van a alargar el plazo de no sé qué, y de repente va a aparecer un fondo de private equity o de private credit de estos internacionales, bla, 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 y van a mandar una carta a la gente diciendo... Nos tememos que vamos a tener que cerrar el fondo porque esto, espero equivocarme, porque no le deseo mal a nadie, pero... Ahí queda la advertencia. Hay que dar la advertencia de que, vale, invierte en private equity, pero no pongas mucho dinero. Y a mí me da igual, yo no vivo de las comisiones del private equity, pero tampoco de las del SP500. Claro. O sea, es que me da absolutamente igual, yo solo cobro de los clientes. Es tu opinión. Es mi opinión y vivo de dar buenos consejos a mis clientes. Entonces, el problema que veo es que meter más allá de un 5% en algo que es totalmente ilíquido. Mira, para acabar te cuento una anécdota que cuento yo en un vídeo mío, pero que es increíble. Breve, porque hay más cosas alrededor, pero breve. Un señor que tiene mucho dinero porque ha hecho una venta empresarial, se va a una entidad conocida, muy conocida, y le dicen que el dinero lo mete en un fondo de private equity. Y tú dirás, bueno, no, es que tiene 70 y tantos años. Es que podría no ver el resultado. No es el caso, afortunadamente es un señor que está muy bien, fuerte y que hace mucho deporte y está estupendo, pero eso no lo sabe el que le ha ofrecido el fondo. Hostia. ¿Cómo puedes ofrecer? Esto es, te lo digo, esto es duro. verídico. Sí, porque les han dicho desde arriba que tiene que colocar private equity, porque el private equity te deja 5 veces más en comisiones que un fondo, un fondo indexado te deja 10 veces más el private equity en comisiones al colocador. Total. Pero que un fondo normal, pues a lo mejor 3, 4, 5 veces más. La orden es colocar private equity y llega un señor por ahí que primero no sabe algo, pero vamos, que es para una cartera equilibrada, normalita, por edad y por conocimiento. Eso lo primero que le colocan es el private equity. Eso va a acabar mal. Yo te digo que eso acaba mal. Y mira, me alegro de que quede aquí filmado. No será este año a lo mejor, pueden pasar 2, pero un día tendremos titulares sobre, en mi opinión, no debió de abrirse tanto la mano en ese tema. Yo sé que la industria necesita dinero, que las comisiones han bajado mucho, pero hay cosas, mira, en otros países se deja invertir en private equity también, a lo mejor cantidades relativamente modestas, inversores pequeños, pero tiene que pasar por un asesor independiente. O sea, no puedes ir a un banco, entras y te dicen, venga, el private equity, no. Se tiene que informar al asesor independiente, este señor con estas características, entonces el asesor independiente, si no quieren que le cierren el kiosco, dirá, no, con 75 años no puede comprar un private equity cuyo vencimiento es, en teoría, 7 años, que ya sabes que luego puede haber un rollover. Total. Entonces, que esté pasando esto, para mí, es un síntoma de lunacy. Qué bueno, pues ahí queda esa advertencia por parte de Víctor. Creo que hemos hecho un muy buen repaso a los diferentes activos, ha sido un placer. Situación de mercado y demás. Y vamos a cerrar con un pequeño consejo, como hemos dicho, ¿no, Víctor, que vives de los buenos consejos, con un pequeño consejo que podemos darle a diferentes perfiles de inversor, ¿no? Porque al final vosotros en Nextstep tenéis carteras y, como hemos dicho, algunas las gestionáis directamente vosotros, gestión discrecional, y otros asesoramiento, pero trabajáis con modelos de carteras que están definidos para diferentes perfiles de inversor, ¿no? Entonces, no te voy a preguntar aquí cuáles son cada una de las carteras, porque tardaríamos muchísimo y es algo reservado para vuestros clientes, pero si puedes darnos una pincelada para un perfil moderado, uno que sea conservador y uno agresivo, te lo agradecemos. Sí, sobre todo te va a dar conceptual, que además es muy útil a la larga. Al conservador le diría que asumiera que es un año 2026 para intentar batir la inflación y no complicarse. Pues si se complica, puede acabar en el private equity. Te quiere decir que sea racional, respete su perfil, se puede batir la inflación en Europa está en el 2%, puede incluso bajar algo más, con lo cual no es difícil.
Pero estamos en un mundo ya, tú lo has dicho, han subido mucho las bolsas, puede haber correcciones, es un mundo que el inversor conservador tiene que evitar pisar charcos más que ser el rey del mundo. Esto al conservador y moderado. Al equilibrado, yo diría que a todos los que tienen cierta capacidad de asumir riesgo piensen que estamos en un momento maravilloso de revolución tecnológica que probablemente todavía dé juego económicamente y que se pueda aprovechar en las bolsas. Por lo tanto, no es tampoco ese momento para decir me meto en el agujero. Yo creo que vamos a verlo, pero una cosa es que haya correcciones, que el mercado limpie un poco. Digamos, al intermedio le diría eso, que todavía puede aprovechar para tomando cierto riesgo, aprovechar que luego vendrá un periodo en que el mercado a lo mejor no sube en 2 o 3 años, que esas cosas también pasan. Entonces, y será más difícil ganar dinero, con lo cual ahora todavía se pueden hacer cosas si tienes cierta capacidad de asumir riesgo. Y al que tiene mucha, le diría que es un momento único, porque yo lo que veo es eso, que es una revolución tecnológica comparable, no sé, a la rueda y tantas juntas a la vez, la IA, el blockchain. Estamos en un momento que es difícil que esa oportunidad se dé muchas veces. Entonces, si tienes capacidad de tomar riesgo, porque tienes mucho dinero, es poco dinero el que inviertes, te gusta, yo qué sé, todavía debería de aprovechar este entorno casi único de revolución tecnológica que todavía, en mi opinión, sigue vivo. Qué bueno. Pues nos quedamos con este titular, Víctor. La verdad es que me gusta que seas positivo porque aquí en redes ya sabemos que vende mucho lo negativo y se agradece tu tiempo y tu transparencia en este sentido. Como siempre, pues compartiremos más información por aquí sobre el invitado, también los servicios que ofrecen por si os interesa echarles un vistazo y también pues las 2 guías que os regala de parte de Nextstep. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el podcast. Como siempre, un placer, Víctor. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Igualmente, gracias.